Hola, hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este diálogo entre hermanos de este martes 16 de noviembre. Estamos iniciando, me van a dar a permitir, poder compartir el link del programa. Hay bastantes personas que quieren ver el contenido de hoy. Estamos transmitiendo desde una plataforma diferente, lo cual hace un poco El más link del difícil. programa, Ahí estoy escuchando mi voz de fondo que Franz debe estar queriendo pasar el link también. Primero decirles a ustedes que están ahí que se queden porque este es un tema muy del momento, muy del momento. Si te hablamos de meditación, de técnicas de meditación, esto ya está metido en la iglesia, está fuera en la calle, hay mucha confusión. Hoy vamos a tratar de aclarar todas aquellas cosas que se dicen ahí afuera, cosas que son verdaderamente posibles y cosas que no están tan bien. Entonces queremos con el amigo Frank que está ahí. Hola Frank, ¿cómo estás? Perdón que no te saludé. ¿Qué tal, Franco? Gracias a Dios, muy bien. Aquí, echando para adelante, como decimos, y esperando, ¿verdad?, que este programa sea de bendición para todos. Pues realmente es un tema que a la vez complica o confunde, no sé cómo decirle mejor. Pero bueno, como es una situación de este tipo, pues pidamos la iluminación al Señor para que podamos ser sus instrumentos y transmitir el mensaje que Él quiere que se transmita. ¿Te parece? Me parece, Franz, me parece. Bueno, nos ponemos en la presencia del Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que eres el centro de nuestra vida, tú que eres el centro de nuestro ser, tú que debes de ser el centro de todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos, hoy te invocamos para que estés aquí presente entre nosotros. Queremos ponerte como centro y eje de esta oración, como centro y eje de este programa, y te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, sabemos y podemos para que tú seas quien obre, quien hable, quien diga, lleve adelante el programa del día de hoy. Haz de nosotros, Señor, lo que tú quieras. Lleva a cada uno de esos corazones que están del otro lado, ahí mirando este contenido, ahora o en el futuro, en los próximos días, lleva el mensaje, ese mensaje que necesitan escuchar, que es un mensaje de luz, que traiga paz, pero también que traiga formación, que puedan formarse en la verdadera doctrina cristiana. Señor, quiero darte gracias por estar una vez más aquí, reunido con mi hermano Franz y con toda esta comunidad que nos sigue a través de RAC y de todas las páginas de hermanas que transmiten este contenido. Y te quiero bendecir, alabar, glorificar y adorar. Franz, no sé qué querés sumar a la oración. Darle gracias a Dios por la oportunidad de ser sus herramientas, por la posibilidad de darnos la vida y poder compartir en esta tarde con tanto hermano. Y decirle, Señor, no permitas que nuestra mente se apodere, sino que seas tú, como siempre, el que dirija, el que nos ayude, el que nos guíe, el que nos ilumine. Señor Jesús, acuérdate de las familias, acuérdate de quienes sufren y que el mensaje tuyo llegue a cada rincón de este planeta. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. 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 Bueno, Franz, mientras voy compartiendo, tengo mi teléfono acá y voy compartiendo en los grupos, porque la verdad que son muchos grupos y siempre lo puedo hacer antes, pero como estamos en otra plataforma, probando hoy, más que probando, estrenando una nueva plataforma, no me permite hacerlo antes. Así que mientras voy hablando con ustedes, voy compartiendo esto porque hay muchos hermanos que quieren unirse y que dependen de este compartir. Como resumen inicial, para aquella persona que no tiene tiempo y que quiere conocer rápidamente de qué vamos a hablar,
voy a hacer si me permitís, Franz, voy a hacer un Adelante, brevísimo adelante. resumen. Adelante. Ustedes habrán notado que cuando iniciaba la oración, yo decía, Señor, tú que eres el eje y el centro de nuestra vida. Señor, tú que eres el eje y el centro de nuestro ser. Tú que eres el eje y el centro. La oración cristiana, la meditación cristiana, siempre pone a Dios como eje y centro de la meditación, como eje y centro de la oración. Y siempre meditamos ¿qué cosa? Meditamos los misterios de nuestra redención. Y en esa meditación, lógicamente, está siempre presente ¿quién? Cristo, Dios, porque es el centro de nuestra meditación. Y cuando decimos esto, estamos hablando de la verdadera meditación cristiana, que se centra, que se basa, que pone solamente a Dios en el centro. O sea, nosotros, criatura finita, limitada, nos abandonamos a ese Dios todopoderoso, que es Trino, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, y lo hacemos poniéndolo a Dios como eje y centro de nuestra oración. Completamente distinto, y esto lo decimos para que si te tenés que ir, ya te formes con esta introducción, ya te formas, completamente distinto a todo aquello que propone las técnicas que provienen en su mayoría de técnicas orientales que hoy se mezclan, se fusionan con la New Age, la nueva era, que vienen propuestas desde el yoga, desde la meditación trascendental, la meditación zen, metidos en toda a ver, ¿cómo podemos decirlo? En ese caldo de cultivo que fusiona un montón de técnicas y que las proponen como cristianas. Pero que a diferencia de lo que te acabo de decir, que es yo centro mi meditación, mi oración, mi meditación en Dios, en los misterios de la redención, la otra meditación, la otra técnica, centra la atención en yo como eje y centro de la oración, yo como eje y centro de la meditación, en donde yo soy el que va a ser el partícipe de esa oración y en donde la búsqueda va a ser vaciarse a uno mismo para alcanzar la paz, entre otras cosas, ¿no? Buscando esa quietud y demás. Ahora que he compartido todo esto y que puedo estar un poco más libre con mis manitos y poder mirarlos a ustedes a la cámara de frente y poder mirar a mi hermano Franz, ahora sí, vamos a iniciar con el tema de hoy. Si escuchaste esto, ya con estas dos premisas, ya directamente tenés prácticamente respuesta, dada la respuesta de prácticamente todo el programa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a iniciar dando una respuesta, no mi pensamiento, no el pensamiento de Franz, no lo que yo creo, no lo que cree Franz, no lo que me parece a mí, no lo que le parece a Franz, no lo que dice el sacerdote de la parroquia de al lado. Vamos a ver lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica. Y nos vamos a centrar, y lo digo así, tomo en mis manos, tengo aquí una carta que la firma en ese momento el prefecto para la congregación, para la doctrina de la fe, que en ese momento era Joseph Ratzinger, que es el actual Benedicto XVI. Y esta carta es del año 1989, 15 de octubre del 1989. Si la quieren buscar, se llama Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Toda la catequesis de hoy, toda la enseñanza de hoy va a estar fundamentada, argumentada y basada en esta carta. O sea, no es nada idea de Franco ni idea de Franz. Es pura doctrina, puro magisterio de la Iglesia Católica. Dicho esto, ahora sí, Franz, no sé si querés
que inicie con mi primera pregunta o querés preguntar vos, como quieras. No, prefiero preguntar yo, estoy todavía adaptándome a esta plataforma y entonces vamos a compartirlo entre los dos, yo creo, porque quizás de lo más, lo primero ante esta introducción que has hecho es pensar, bueno, está la meditación cristiana dentro de la doctrina de la iglesia, pero más allá de ser así, obvio, que creemos que así es, porque ya hay una carta que nos indica, y además porque el catecismo lo dice, pero eso lo veremos en algún momento. Franco, ¿hacia dónde dirigimos la meditación cristiana? ¿Cómo debe ser esta meditación cristiana? Vos hablás de que una meditación va enfocada al yo, que esa es, digamos, una de las características fundamentales de la famosa meditación trascendental que nos ofrecen a través de estas doctrinas orientales, por decirlo de alguna manera, porque son doctrinas. Mucha gente piensa que no, que eso se puede hacer aquí, que allá, y no nos afecta, pero no, nos están de una manera u otra haciendo un sincretismo religioso y combinando lo que es la doctrina oriental con el cristianismo y que en el fondo sabemos que no son compatibles. Entonces, ¿cómo debe ser, para ser más puntual, cómo debe ser la meditación cristiana? Yo les decía a nuestra audiencia recién que vamos a sustentar cada una de tus preguntas, la voy a tratar de sustentar con esta carta. Lo que acabas de preguntar, para aquellos que estén con la carta, me voy a ir al inciso 3 de la carta, Excelente. y lo voy a leer y después lo vamos a dialogar. Dice así, voy a ir saltando, no voy a leer todo porque si no sería muy largo el programa. Dice así, la oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana, en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. Por eso configura, propiamente hablando, como un diálogo personal, presten atención a esto, como un diálogo personal íntimo y profundo entre el hombre, o sea, entre yo y Dios. Esa es la meditación o la oración, que meditación es orar, meditar es orar, es una manera de orar, es la manera cristiana. Lo podemos complementar un poquito más. La oración cristiana es siempre auténticamente personal, individual, pero al mismo tiempo, dice, es comunitaria. O sea, rehúye de técnicas impersonales o centradas en el yo. Vuelvo a repetir, y esto es del documento, inciso 3. Rehúye de técnicas impersonales o centradas en el yo, capaces de producir automatismos en los cuales quien la realiza queda prisionero de un espiritualismo intimista, dice, incapaz de una apertura libre al Dios trascendente. Si querés, podemos dialogar un poquito sobre esto. Tengo un puntito más que lo podemos compartir, pero... Es que me llama la atención, porque, vamos a ver, algunas veces yo recibo, no sé si llamar ataques o qué, algunos hermanos que me dicen, no, pero es que la salvación es individual. Y yo uno mucho la oración con la salvación, Franco. Y bueno, una de las cosas que hemos aprendido en la Iglesia Católica es que la oración no solamente es personal, si es comunitaria, como bien está ahí. O sea, yo no puedo agarrar mi oración y decirle, Señor, solo deme. Mi oración es de iglesia, es de comunidad. Y entonces, cuando yo pido por mí, pido por la comunidad. Y yo hago esta analogía que a mí siempre me ha llamado la atención. Y hablemos de mi pueblito, si mi barrio está bien, yo estoy bien. Si en mi barrio empiezan a llegar, nosotros le llamamos pintas aquí, personas con cara de delincuente, no sé cómo le dirán allá. Pues si en mi barrio empiezan a llegar gente que son
de dudosa Pero- procedencia, pues yo llamo de una vez a la seguridad comunitaria, al vecino, al otro, y en la medida en que todos nos agrupamos, el barrio va a estar bien, todos nos vamos a cuidar, todos nos vamos a proteger. Igualmente es la oración, igualmente es la meditación. O sea, en el momento en que yo oro por la iglesia, oro por los que están cercanos, oro por los que están enfermos, oro por los que están en pecados. Igualmente la comunión, por ejemplo, porque el comulgar en pecado es incorrecto, porque a la vez estoy afectando a la iglesia. Mi pecado afecta a la iglesia independientemente de la comunión. Entonces me llamó mucho mucho la atención esta parte que comentas, y Yo perdóname que me vaya. Ajá. agrego algo, Sí, porque sí, lo que claro. decís, cuando dice individual y comunitaria, es también en la dimensión, y quiero que el que está del otro lado entienda esta parte. También habla en cuanto a la dimensión comunitaria en que incorpora del otro lado a una persona que es superior a mí, pero que es persona, Eso. que es Trinidad. O sea, yo estoy dialogando, estoy meditando, estoy orando con alguien que es Dios, pero que no deja de ser una persona, No una es una persona. trinidad de personas. Entonces, Y por que eso nos oye, también tiene la... Claro, y que también habla, y que también eso. aporta, y que también escucha. Entonces, ya no es que como muchas denominaciones no cristianas hablan de este Dios que, bueno, que es una fuerza, que es una energía, que es impersonal. No, no. Los cristianos, para nosotros es distinto, porque es un diálogo con alguien que está ahí, alguien que está con nosotros. Por eso también es comunitaria. Sí, yo te hacía esa observación por un detalle adicional, y es que muchos agarran este pasaje ahorita no recuerdo, tú me dices si te acuerdas, si no lo busco, de que cuando vayas a orar, entra en tu habitación, y entonces muchos dicen, esa es la meditación, ahí usted quedito, solito. No, no estamos solos, no estamos solos. Pero bueno, Franco, sigue porque te interrumpí y creo que No, ibas no. muy bien. Para cerrar, en el punto, en inciso 7 de esta carta, que les acabo de compartir, después en la descripción del video lo podemos también subir, sumar, se la vamos a pasar a nuestro hermano que está haciendo las gestiones de conexión de todo esto, para que las ponga en la descripción, para aquellos que lo quieran consultar y leer todo. El inciso 7 dice también, y esto forma parte de esta pregunta que hiciste, dice, el cristiano también cuando está solo y ora, y va en función a lo que decís, cuando está solo y ora en secreto, tiene la convicción de rezar siempre en unión con Cristo, en el Espíritu Santo, junto con todos los santos para el bien de la iglesia. Ahí está, me parece que cierra lo que decías vos recién de esta parte de la unión, de la parte comunitaria, ¿no? Sí, sí. Pero entonces, Franco, me viene la siguiente duda. Sí, Este, Aquí estamos hablando oración, meditación. Y creo que lo vamos entendiendo, pero la duda va por otro lado. La duda es si entonces habrán modos equivocados de meditar o de hacer la oración. No sé, dentro de eso te pregunto, tengo que ponerme así como decía el padre de los Morelos, en la posición de me robaron el cigarrillo, o bueno, hay modos equivocados de orar y de meditar. El documento este que estamos hablando incluye un capítulo, que es creo que el capítulo 3, sí, capítulo 3, que justamente habla de los modos erróneos, equivocados de hacer oración. Y el inciso 12, para aquellos que están en el capítulo, en este documento, inciso 12 dice lo siguiente, lo voy a leer textual y después lo vamos a dialogar. Dice, con la actual difusión
estamos diciendo actual y el documento este es de 1989, pero sigue Sí, siendo actual. es Con la actual. actual difusión de los métodos orientales de meditación en el mundo cristiano y en las comunidades eclesiales, nos encontramos ante un poderoso intento, no exento de riesgos y errores, de mezclar la meditación cristiana con la no cristiana. Es claro hasta acá, ¿eh? Seguimos. Las propuestas en este sentido son numerosas y más o menos radicales. Algunas utilizan métodos orientales con el único fin de conseguir la preparación psicofísica para una contemplación realmente cristiana. Algunas lo utilizan bien, dice, ¿no? Dice, otras van más allá y buscan originar, con diversas técnicas, experiencias espirituales análogas a las que se mencionan en los escritos de ciertos místicos católicos, a los cuales aquí referencia, que no voy a hacer referencia. Otras incluso no temen colocar aquel absoluto sin imágenes y sin conceptos, propio de la teoría budista. Por eso acá, atención. Dice, en el mismo plano de la majestad de Dios revelada en Cristo, que se eleva por encima de la realidad finita. Para tal fin, se sirven de una teología negativa que trasciende cualquier afirmación que tenga algún contenido sobre Dios, negando que las criaturas del mundo puedan mostrar algún vestigio, ni siquiera mínimo, que remita a la infinitud de Dios. Por esto, dice, proponen abandonar no solo la meditación de las obras salvíficas que el Dios de la antigua y nueva alianza ha realizado en la historia, sino también la misma idea de Dios uno y trino, que es amor, en favor de una inmersión en el abismo indeterminado de la divinidad. Voy a explicar este fragmento, Franz, Sí, y lo vamos a sí, comentar. porque estaba dándole vuelta. Porque hay una pregunta acá del hermano Eleazar que va en función de esto. Dice, la voy a poner en pantalla, dice, entonces la meditación trascendental o la meditación que nos ofrecen nos en sí misma, o sea, nos meten en nosotros mismos, no en Dios. Bueno, ahí está el problema, uno de los Correcto. tantos problemas. Y acá el documento este lo denuncia, si bien respeta y dice, hay ciertas técnicas fusionadas de meditaciones orientales que van bien, porque están bien guiadas, están bien conducidas, pero hay otras que son la gran mayoría, y acá es donde viene el discernimiento de la persona, que se tiene que formar e instruir con este tipo de documentos que son magisterio de la Iglesia, para poder discernir qué es cristiano y qué no. Yo lo vuelvo a leer y lo comentamos. Dice lo siguiente. Por esto, algunas proponen abandonar no solo la meditación, o sea, el contemplar, el observar las obras salvíficas, o sea, toda la obra de la redención. La anunciación, la encarnación del Hijo de Dios, todo lo que conocemos como obra de la redención. Dice, no solo nos meten en eso de abandonar todo eso, no penses en eso, no penses eso, no medites eso, ¿no? Sino que dice, también nos invitan a abandonar la misma idea de Dios como uno y trino, o sea, a Dios como centro de esa meditación. Ese Dios, y agrega que es amor, y que aparte dice, nos invitan a meternos en favor de una inmersión, o sea, un meternos en el abismo indeterminado de la divinidad, o sea, meternos en algo ahí adentro, abandonarnos a todo. Y a esto agrega el documento, dice, estas propuestas de armonización entre meditación cristiana y técnicas orientales deberían ser continuamente examinadas con un cuidadoso discernimiento de contenidos y de métodos para evitar la caída en un pernicioso sincretismo, y ya vamos a meternos en un ratito en eso. Perdona que te corrija rápidamente, es que dijiste Sí, deberían.
Y no, lo que dice el obispo Ratzinger es, deberán ser continuamente examinados. O sea, es prácticamente una orden Ah, que le bien, está bien. dando. Tenés razón, lo leí ¿Sí? mal. Lo Pero leí no, no mal. hay problema, pero sí, es que la diferencia sí la hace más Sí, interesante porque nos vamos dando cuenta. Sí, y es que por un lado el sincretismo y por el otro lado el hay un término, bueno, el ponerse uno como centro del universo, que es lo que yo estoy viendo, eh, lo dice muy claramente, estamos dejando a Dios de lado, o sea, vamos a centrarnos en mí, a buscar en mí, pero Franco, o sea, en cierta manera me ocupa y me preocupa, porque yo, antes que te decía de ubicarnos en la posición de, creo que es de Loto que se llama, sí, exacto. que me gusta más pensar en esa, me robaron el cigarrillo. Este, muchos buscan o hacen énfasis en los métodos de meditación y entonces no, mire, es que usted lo que va a hacer es, no sé, volver sus ojos en blanco y empezar a meditar sobre la inmortalidad del cangrejo. Te dicen esas cosas, pero te ponen a hacer estas posiciones. Eh, tal vez entre acá y ahora, no, te lo voy a poner de una vez, porque lo vi de un grupo cristiano. Posteriormente me di cuenta que Bodicha no es católico, pero sé que dentro del catolicismo se hace, en que empiezan a hablar de la meditación, entonces entran con el sincretismo de utilizar mantras como decir, piensa en esto, piensa en esto, piensa en esto. Mm. Y algunos mantras orientales lo que te dicen, eres tú, o sea, te meten. Entonces, esos que hacen énfasis en el método, eh, el, ¿hay método o no hay método? No sé si me explico. Sí. Mientras hacías la pregunta, yo ponía en pantalla, porque hoy estoy en la conducción de este nuevo sistema. Ahí Silvia Hernández hace una pregunta interesante, porque dice, ¿qué hay de la meditación mundial cristiana del Ok, padre John y del padre Lawrence Friedman? Estos son dos sacerdotes católicos que presentan bueno, una forma de meditación cristiana. Si bien no emplean concretamente la técnica, creo yo, que la postura que hacías alusión recién, sino que es un poco más en una silla, sentado y demás, sí utilizan mantras. Un mantra que es más, ni lo presentan como oración, directamente te dicen esto es un mantra, que eso ya sabemos que es terminología de nueva era, terminología oriental, budista. Y lo presentan de esa manera. Yo lo poco que conozco, Silvia, y ahora le contesto directamente a Silvia, lo poco que conozco, de lo poco que he leído, porque sinceramente no he podido profundizar mucho ahí, lo poco que he visto y demás, hay mucho, mucho, mucho de nueva era, ¿no? Y muy poco de centrarme en esto que estamos diciendo, ¿no? En Dios como eje y centro, en poder meditar y contemplar. Y acá quiero unir a esto que te estoy diciendo, por ejemplo, la oración del Santo Rosario, que es un excelente método de meditación. Y me van a decir, ¿pero cómo? ¿El Santo Rosario un método de meditación? Es el método de meditación después de la adoración eucarística. Después de la adoración eucarística, y vamos a decirlo de la Santa Misa, es el método de meditación más excelso que tenemos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si te pusiste a pensar alguna vez, cuando iniciamos, hoy vamos a meditar los misterios, bueno, hoy es martes, dolorosos. claro. En el primer misterio contemplamos la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní y la persona empieza a decir esos mantras que dicen ellos, que para nosotros no son mantras, son oraciones concretas. Padre nuestro que estás en el cielo, y uno va meditando qué cosa, ese momento concreto
de Jesús en el huerto, ese momento de agonía, de sufrimiento, en donde los apóstoles se duermen, Él va y los anima y les dice, no pueden quedarse una hora en oración conmigo, acompañándome, y vuelve y el ángel lo consuela, y uno medita ese misterio. Y meditando ese misterio, se pasaron esos 10 Ave Marías y ese Gloria, y va a llegar a meditar el segundo misterio, y meditará ya el momento de la flagelación de Jesús, en el momento en el que está aferrado a esa columna y en donde lo están flagelando con los latigazos, y uno va meditando los misterios de la salvación. Eso es meditación cristiana. Jesús como eje y centro de la meditación. Ahora, tanto el padre John Main como el padre Lawrence Freeman, que hace alusión Silvia en esta pregunta, se centran en una meditación licuada, líquida, muy, como decía el hermano Eleazar, ensimismada, en este yo, en un mantra, que está bien, que es una palabra sagrada, Maranatá, pero en donde me vacío y me centro en esta cosita, ¿no? Y no puedo poner a Dios ahí, en ese lugar, porque inclusive lo presentan como que hay que vaciarse de toda idea, de todo pensamiento. Y si yo no puedo pensar, no puedo ni siquiera pensar en mi Señor, en mi Creador, en mi Salvador, en mi Redentor, mi Redentor, en los misterios. Entonces, yo creo que en ese discernimiento básico y sencillo, uno se da cuenta que ahí hay poco de doctrina cristiana y mucho de budismo, de otras técnicas. Sí. Yo no sé sí, podría estarme adelantando. Recordemos que toda actividad cristiana nos debe llevar y nos debe enfocar hacia los sacramentos. Y cuando nos sacamos de la mente cualquier cosa y no nos lleva a la Eucaristía, a la oración eucarística, a la confesión, porque ¿cuántas veces vemos gente en la iglesia que hacen filas enormes para comulgar, pero la fila del confesionario está vacía? O sea, todo esto nos tiene que llevar a pensar y a meditar dónde está nuestra fe, cuál es nuestra fe. Y la misma meditación, la misma oración nos debe llevar necesariamente a buscar los sacramentos. Exactamente. Y eso no podemos negarlo. Exactamente. Ahora sí, Franz, respondiéndote a vos en los métodos, me hiciste la pregunta y que sí, muchos hacen énfasis en el método. Bueno, mira, hay un capítulo, el capítulo 5 de esta carta, y me voy a ir ahí, lo tengo impreso acá enfrente, que dice cuestiones de método, y empieza a hablar. Yo voy a ver si leo un pedacito, porque no los quiero cansar. Dice, la mayor parte de las grandes religiones que han buscado la unión con Dios en la oración han indicado también caminos para conseguirla. O sea, métodos. Sí. Como la Iglesia Católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo, dice, no se deberían despreciar sin previa consideración estas indicaciones por el mero hecho de no ser cristianas. O sea, no las rechazo, pero pará, ojo, cuidado, atención, discernimiento. Sigo, dice, se podrá, al contrario, tomar de ellas lo que tienen de útil a condición de mantener la concepción cristiana de la oración, su lógica y sus exigencias, porque solo dentro de esta totalidad esos fragmentos podrán ser reformados y asumidos. Yo creo que es clarísimo el documento. Es clarísimo. Dice, entre estos se puede enumerar, en primer lugar, la humilde aceptación de un maestro experimentado en la vida de oración que conozca sus normas, no cualquiera. O sea, uno que conozca las normas, o sea, que conozca el magisterio de la iglesia, no que venga con cuentos. Dice, según la conocida y constante experiencia de los cristianos desde los tiempos,
ya en la época de los padres del desierto. Dice, este maestro experto en el, y lo dice con una palabra en latín, dice sentire cum ecclesia, o sea, con este maestro experto en el sentir común de la iglesia, debe, dice, no solo dirigir y llamar la atención sobre ciertos peligros, sino también, como padre espiritual, introducir con espíritu encendido, de corazón a corazón, por así decir, en la vida de oración, que es don del Espíritu Santo. Y me voy a saltar porque me parece que hay dos puntos más que nos pueden arrojar mucha luz. El punto 23, inciso 23 de esta carta, dice, ciertamente el cristiano tiene necesidad de determinados tiempos para retirarse en la soledad, para meditar y para encontrar su camino en Dios. Pero, subrayo, pero, dado su carácter de criatura, finita, limitada, chiquita, y de criatura consciente de no estar seguro sino por la gracia, su modo de acercarse a Dios no se fundamenta en una técnica. ¿Escucharon? No se fundamenta en una técnica en el sentido estricto de la palabra, porque eso iría en contra de la infancia espiritual que predica el mismo Evangelio. La auténtica mística cristiana nada tiene que ver con la técnica. Es siempre, dice, y esto lo subrayo, es siempre un don de Dios del cual se siente indigno quien lo recibe. Y me voy a saltar al inciso 27, porque me parece que también arroja muchísima luz. Dice, la meditación cristiana de Oriente ha valorizado el simbolismo psicofísico, que a menudo falta en la oración de Occidente. Este simbolismo puede ir desde una determinada actitud corpórea hasta las funciones vitales fundamentales como la respiración o el latido cardíaco. El ejercicio de la oración del Señor Jesús, por ejemplo, dicen, que se adapta al ritmo respiratorio natural, puede al menos por un cierto tiempo, y subrayo, por un cierto tiempo, servir de ayuda real para muchos. Por otra parte, los mismos maestros orientales han constatado también que no todos, o sea, no todas las técnicas, no todos los formatos, no todas las actitudes corporales, para que lo entiendan, son igualmente idóneas para hacer uso de este simbolismo, porque no todas las personas están en condiciones de pasar del signo material a la realidad espiritual que se busca. Y agrega, dice, el simbolismo comprendido en modo inadecuado e incorrecto, o sea, si yo solo me centro en esta actitud corporal, esta cuestión de la respiración, esta cuestión simbólica, en este modo, en esta técnica, para que se entienda, el simbolismo comprendido en un modo inadecuado e incorrecto puede incluso convertirse en un ídolo, y como consecuencia en un impedimento para la elevación del espíritu, con minúscula, o sea, de nuestro espíritu, a Dios. Vivir en el ámbito de la oración toda la realidad del propio cuerpo como símbolo es todavía más difícil. Puede degenerar en un culto al mismo y hacer que se identifiquen subrepticiamente todas sus sensaciones con experiencias espirituales. O sea, esta cuestión de prestarle demasiada atención a la postura, al método, puede cortar esa cuestión de la oración, que es más sencilla. Nosotros sabemos que es un Dios que está cercano, un Dios que está presente, un Dios que ama, que es todo amor, sí, que quiere hacernos parte. No un Dios que solo se da cuando, si yo me pongo en determinada postura y si respiro de determinada manera. Sí, no. Y es que es precisamente, Franco, eso es lo que muchas corrientes contrarias al cristianismo nos quieren hacer ver. Que Dios está allá y que Dios está esperando con un rayo en la mano a ver cómo nos equivocamos para lanzarnos. Entonces nos tratan de desviar.
Me llama la atención y solo lo voy a nombrar muy rápidamente, lo que decías al principio, creo que era el punto 16, porque lo veo en otras áreas de la iglesia, como es la inculturación. O sea, muchas veces la iglesia, eh, por ejemplo, en las épocas de la conquista, toma símbolos y signos de las culturas indígenas y los pone y los cristianiza, para decirlo mejor, para que queden al servicio de la evangelización. Aquí vemos exactamente lo mismo. Habrán acciones, muchas de esas, que la iglesia pues dice, no, está bien, tomemos esta parte de la meditación para cristianizarla de igual manera. Pero yéndome un poco más atrás y tratando de ligar con esto que te comentaba, Franco, y vos decías de que se habla mucho de aquello de vaciarse de todo pensamiento, de todas ideas, de sacarnos inclusive, yo diría, a como lo están planteando, sacarse a Dios de la mente para ponernos a meditar. ¿Es así o algo nos dice la iglesia al respecto? Bueno, lo que decís es real. O sea, lo primero que, es más, lo que acaba de preguntar Silvia, si prestan atención a la metodología, inclusive en YouTube hay un par de propuestas sobre esta técnica, y siempre esta cuestión de vaciarse de las ideas, de los pensamientos, de las emociones, de Ajá. todo lo que quiera perturbar ahí, para poder repetir este mantra, esta palabrita sencilla, ¿no? Y de esa manera entrar en esta cuestión de comunión con la divinidad. Pero, si bien la iglesia habla a lo largo de la historia de un vaciamiento del espíritu para llenarse de Dios, o sea, el formato es distinto. Y ahí es donde quiero ir. Hay dos incisos, dos numerales en esta carta que los quiero abordar. Primero voy a poner un comentario para que vean que estamos en vivo. Carolina Turón dice: a eso añadir los mantras que se repiten en sánscrito, tal cual, esta lengua antigua y sagrada, que en realidad no saben lo que verdaderamente significará. Exactamente, muchas veces son palabras que te dicen, bueno, están en un lenguaje muerto, una lengua muerta, y por lo tanto hay que repetirlo, pero en el fondo no se sabe qué. Bueno, en este caso, tanto el padre John Main como el padre Lawrence Freeman, ellos ponen una palabra que es nuestra, el Maranatá. El Maranatá. Pero, yéndome un poquito más allá en lo que decías recién del vaciarse, ¿qué enseña la iglesia de eso? Voy a ir al numeral 19 y 20 de esta carta, que la verdad que no tiene desperdicio, y lo voy a leer. Dice: la doctrina de aquellos maestros que recomiendan vaciarse el espíritu de toda representación sensible y de todo concepto deberá ser correctamente interpretada, manteniendo, sin embargo, una actitud de amorosa atención a Dios. O sea, yo me vacío, pero mi atención está puesta en quien Dios. dijimos al principio, Dios, eje y centro de la vida. De tal forma que permanezca, y subrayo la palabra permanezca, en la persona que hace esta oración, esta meditación, un vacío susceptible de llenarse con la riqueza divina. O sea, yo me vacío para llenarme, me vacío para llenarme de ese Dios trino, uno y trino, que está, forma parte de esta oración individual, personal, pero comunitaria a la vez. Dice: el vacío que Dios exige es el rechazo del propio egoísmo, no necesariamente la renuncia a las cosas creadas que nos ha dado y entre las cuales nos ha colocado. Y esto lo subrayo porque me parece sin desperdicio. Dice: no hay duda de que en la oración, en la meditación, hay que concentrarse
enteramente en Dios y excluir lo más posible aquellas cosas de este mundo que no se encadenan a nuestro egoísmo. Está bien, yo me vacío, pero mi atención está centrada en Dios. Sigo, dice, en este punto, San Agustín, por eso nos vamos a la historia, padres de la iglesia, patrística, San Excelente, Agustín excelente. es un maestro insigne. Dice, si quieres encontrar a Dios, dice San Agustín, desprecia el mundo exterior y entra en ti mismo. Sin embargo, prosigue, no se queda ahí. Porque lo pueden tomar esto solo y decir, ahí está, San Agustín apoya. No, 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 no. Sigue adelante San Agustín y dice, no te quedes allí. O sea, entra en ti mismo, pero no te quedes allí. Sino sube por encima de ti mismo porque tú no eres Dios. Esto está clarísimo y yo sé que a todas las culturas orientales esto no le gusta, ¿no? Pero, o sea, tú no eres Dios. Él es más profundo y más grande que tú. Y dice San Agustín, busco en mi alma su sustancia y no la encuentro. Sin embargo, he meditado en la búsqueda de Dios y empujado hacia Él a través de las cosas creadas e intentado conocer sus perfecciones invisibles. Quedarse en sí mismo, dice San Agustín, he aquí el verdadero peligro. Repito, quedarse en sí mismo, en esta meditación oración, he ahí el verdadero peligro. El gran doctor de la iglesia recomienda concentrarse en sí mismo, pero también trascender el yo, que no es Dios, sino solo una criatura. Dios es interior íntimo meo, dice, et superior sumo meo, o sea, es superior a uno. Efectivamente, Dios está en nosotros y con nosotros, pero nos trasciende en su misterio, en su misterio. O sea, por eso la oración en la oración hay que concentrarse enteramente en Dios. O sea, yo me vacío para llenarme de Dios, pero no puedo vaciarme y no pensar en Dios, no poner a Dios en el centro. O sea, es imposible. Y para cerrar, porque toman muchos quienes utilizan estas técnicas, toman muchos dichos de los padres de la iglesia, los padres del desierto, recién dijimos San Agustín, y ahora voy a nombrar a San Ignacio, porque muchos toman los ejercicios ignacianos y los sacan de contexto. Dicen lo siguiente, como dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, deberíamos intentar captar la infinita suavidad y dulzura de la divinidad, partiendo de la finita verdad revelada en la que habíamos comenzado. Dice, mientras nos eleva, Dios libremente puede vaciarnos. Dios libremente puede vaciarnos de todo lo que nos ata en este mundo, de atraernos completamente a la vida trinitaria de su caridad eterna. Sin embargo, este don puede ser concedido solo en Cristo a través del Espíritu Santo. Y lo deja claro San Ignacio. Ojo, muchachos, este don de vaciarnos y llenarnos a la vez de Dios es un don que solo lo puede conceder Cristo a través del Espíritu Santo y no por nuestras propias fuerzas. Y agrega, prescindiendo de su revelación. O sea, que quede claro eso. O sea, no podemos hacer meditación cristiana, verdadera meditación cristiana, sin tener en cuenta esto, que esto es un don que nos concede Cristo a través del Espíritu Santo, que no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas y que tampoco podemos prescindir, o sea, tampoco podemos quitar la revelación, los misterios. Definitivamente, no, eso sí, es de los dones que Dios no tardará en conceder. O sea, Dios te lo va a dar si te lo pides y realmente está a la mano de todos. O sea, no hay que andar buscando situaciones extrañas ni nada por el estilo. No, Dios, como hemos dicho en el transcurso del programa, es un Dios cercano que está ahí a la par nuestra.
y si le pedimos que nos ayude a vaciarnos, perdónenme la expresión, no sé si estará correcta, de tanta cochinada, Dios no lo da, Dios no lo da. Pero por eso le decía, sacando de nosotros todo lo que no está bien, porque nos va a llevar a los sacramentos. Y primero que nada, a la reconciliación, para poder ir libremente a la Eucaristía. Franco, está muy interesante y yo creo que por el tiempo solamente quiero hacerte una consulta, porque estas respuestas son amplias y me gustan bastante. Yo creo que hoy ha sido de muy provechoso para todos los que hemos puesto atención. Porque también tenemos gente que ha experimentado desiertos en la oración, gente que empieza a orar y se pierde. Entonces buscan estos otros tipos de opciones que obviamente no son tan cristianas, pero lo buscan. O sea, hay gente que se pierde y tal vez o es que no sabe orar o es que simplemente le llega. Hay también algunas vivencias cristianas, los mismos desiertos, a veces Dios nos los manda precisamente para fortalecer nuestra fe. Pero bueno, en una u otra, ¿qué les podemos decir a estas personas? Bien. Primero, Franz, quédense con esa pregunta. Quiero saludar a Antonio Valencia, que acaba de mandarnos un saludo, nuestro hermano y amigo, a Esther Márquez, que nos dice gracias. Gracias, nosotros te decimos a vos porque estás acá formándote. Y Carolina vuelve a hacer un comentario que lo pongo en pantalla. Dice, se nos lleva a creer que nosotros somos creadores de nuestra realidad, que podemos atraer todo a nuestra vida, olvidando que todo lo recibimos por gracia, y le voy a agregar de Dios. Dejo los 3 puntitos. Amén. Es tal cual, Caro. Somos co-creadores con Dios, que eso ya cambia todas las cosas. No somos creadores, somos co-creadores, tal cual como lo decís. Ahora sí, me decías que hay personas que experimentan desiertos, vacíos, sienten como que rezan y Dios no escucha, no sienten nada, esta cuestión del sentimentalismo. Y bueno, yo hay 2 incisos que los voy a invertir y los voy a usar como cierre de este programa. El capítulo 7 de esta carta, que vuelvo a repetir, léanla, no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Yo voy a leer el numeral 30 y después voy a leer el 29 como cierre. El numeral 30 dice, en todo caso, para quien se empeña seriamente, vendrán tiempos en los que le parecerá vagar, o sea, caminar, andar en un desierto sin sentir nada de Dios a pesar de todos sus esfuerzos. ¿Qué dice la carta cuando pasa esto? Saludo a Paulita, que es una gran amiga también, muy, muy querida. ¿Qué pasa en estos casos? Dice, debes saber que estas pruebas no se le ahorran a ninguno que tome en serio la oración. O sea, no por querer estar en la oración, no por ir a orar, no por estar ahí adorando al Santísimo, meditando los misterios del Santo Rosario, no por eso se me va a ahorrar el desierto. No, de hecho, Dios lo permite y estaría bueno que lean la noche oscura de San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, porque es también una forma que usa Dios para crecimiento del alma, crecimiento propio de la persona. Entonces, eso primero, saber que Dios lo permite. Quien está en ese desierto hoy, no te desanimes, seguí, perseverá, Dios lo permite. Voy a saltar porque no puedo leer todo, lo lees vos en casa, pero dice, en esos momentos aparentemente negativos, uno los percibe así, estoy en un vacío, en un desierto, dice, se muestra lo que busca realmente quien hace la oración.
sea, ahí es donde nos damos cuenta, cuando estamos meditando, orando, qué estamos buscando en verdad. Porque dice, si busca a Dios en su infinita libertad, siempre lo supera. O sea, no importa este vacío, no importa este desierto, el que busca verdaderamente a Dios persevera y lo supera. El problema está en aquella persona, dice, que se busca solo a sí mismo. Sí. Lo denuncia la carta diciendo, hay personas que, claro, se van a otro lugar porque en realidad en esa oración no están buscando a Dios, se están Podríamos buscando a sí decirlo, mismos. estamos buscando solucionar nuestros problemas. O sea, te pregunto rápido porque te estoy interrumpiendo. Sí, también está esta cuestión que es también muy actual de personas que viven muy en esta cuestión de si siento, está bien, y si no siento, está todo mal, ¿no? Esta cuestión de que, por eso muchas personas inclusive se nos están yendo a muchas sectas, porque claro, allá se siente, o al menos te Sí. venden eso, que se siente, ¿no? Que se experimenta algo. Entonces, por eso empiezan a probar este tipo de cosas. Ahora sí, Franz, para darle cierre, porque sí, ya llevamos una horita de programa, voy a leer el numeral 29 de esta carta, que me parece que es el resumen de todo lo que estuvimos hablando. Dice, todo fiel debe buscar y puede encontrar el propio camino. Todo fiel debe buscar y puede encontrar el propio camino. Sigue, no termina ahí. El propio modo de hacer la oración. En la variedad y en la riqueza de la oración cristiana enseñada por la iglesia. O sea, podés hacer el tipo de oración que quieras, siempre y cuando sea oración cristiana enseñada por la iglesia con mayúscula, lo aclaro. Y sigue, pero todos estos caminos personales confluyen, o sea, todos estos caminos personales de oración te llevan al final en aquel camino al Padre que Jesucristo ha proclamado que es Él mismo. O sea, Él es el camino. ¿Verdad? En la búsqueda del propio camino, cada uno se dejará, pues, conducir no tanto por sus gustos personales, sino por el Espíritu Santo, que es quien guía a través de Cristo al Padre. O sea, fíjense que la oración cristiana siempre lleva a Dios, siempre Siempre. termina en Dios, siempre incluye a Dios, porque termina siendo una meditación, una oración que es comunitaria. Yo, criatura, con un Dios uno y trino. Por eso es comunitaria. Creo que eso es el resumen, y con eso pueden hacer un discernimiento muy sencillo de cuándo una oración, una meditación es cristiana y cuándo se queda corta, cuándo puede ser nueva era o no. Muy interesante, muy enriquecedor, Franco. En realidad, pues es un tema que debería hablarse más en la iglesia. Lo digo porque conozco muchos cristianos de buena fe, eso sí, no se lo voy a negar ni se lo voy a quitar a nadie, que no andan ahí ofreciendo este tipo de meditación, tratando de ayudar a la gente, pero lo que no están viendo es que lo que están haciendo es una mezcolanza de su propia fe. Por lo menos así lo interpreto, así lo veo yo. Y bueno, qué difícil es cuando nosotros mismos no ponemos de nuestra parte para evangelizar, para llevar lo que realmente enseña la iglesia. Es muy Exactamente. diferente a esto. Y ahí podemos encontrar muchos dimes y diretes, muchas... Hay, Franz, un aporte acá de Carolina que se nota que conoce del tema,
que es real. No lo hemos tocado porque la idea, bueno, era centrarnos pero tendríamos que haberlo tocado, porque Sí, me parece que es muy, muy importante. Lo pasamos de largo y se ve que el Señor iluminó a Carolina para que lo podamos decir. Dice ella, la nueva era le dice adiós a la a la cruz cruz. y a la mortificación. Bueno, en ese vacío que vos decías recién, Franz, de ese vaciarse, es un poco también eso, ¿no? Escapar al dolor, escapar a la cruz, escapar a los problemas, entrar en ese estado de quietud para sacarse todo eso de encima. Y nosotros sabemos que los cristianos, y esto lo decimos siempre, nosotros, un cristiano sin cruz, y es como un cristiano trucho, ¿no? Sí. Nosotros, los verdaderos discípulos, cargamos la cruz de cada día, y la llevamos con amor y vamos detrás de Cristo. No rechazamos la mortificación. De hecho, una de las maneras, de los métodos de meditación cristiana que ayudan a la meditación cristiana, a la oración, y lo pueden buscar, esto forma parte de la historia de la iglesia, los padres del desierto, la patrística. Digo los padres del desierto y me centro ahí porque hay comunidades del desierto que hicieron mucho énfasis en dos cosas: la mortificación y el ayuno, como métodos de autodominio, de autocontrol, pero que a la misma vez predisponen el alma, el espíritu, para un encuentro más personal y vivo con Dios. Y Así es. volvemos a centrar la atención ahí. Y que no se piensen solamente que la mortificación es estarse dando latigazos, porque muchos lo relacionan. No, va más allá, pero en algún programa lo vamos a venir a tocar ya con más tranquilidad. Simplemente quería hacer la anotación porque me lo han dicho. Pero, como repito, habrá su momento para hablar acerca de la mortificación. Excelente, Franco. En verdad, agradecerte este gran esfuerzo que has hecho para traer este tema. Creo que era muy necesario. A Carolina agradecerle su participación y a todos los hermanos. Esperamos poder seguir trayendo temas que no solo sean de interés, sino que también sean de formación. Y eso es lo importante, empezar a conocer y a mejorar nuestra fe. No sé, de mi parte, reiterar mi agradecimiento y esperarlos aquí. Aquí abajo, compartir, compartan, no porque queramos que nos vea más gente, no, queremos que se evangelice más gente a través de las redes sociales, que estamos necesitándolo en este tiempo. Franco. Franz, bueno, a Caro, a Amparo Jaimes, a Antonio, a Pedro Luis Virelia Rivas, a Paula Ferreira, gran amiga, bueno, a todos los que, Esther Márquez, no me quiero olvidar de nadie, a todos los que estuvieron ahí comentando, decirles que es muy, muy, muy grato para nosotros tenerlos ahí del otro lado. Y sí, todo lo que están comentando ahora Caro, Silvia, es real, es real. O sea, hay que usar mucho el discernimiento, formarse y tener mucho cuidado, porque ahí afuera también, lo decimos siempre, en otros programas lo hemos dicho, hoy lamentablemente estas técnicas no cristianas ya están en los consultorios médicos, en sanatorios, en hospitales, en lugares muy, muy de renombre. O sea, al lado del consultorio del cirujano hay un consultorio especial para una persona que hace Reiki y ya la elevan al título de doctor, o sea, ya hay hasta esos problemas. Por eso, informarse, formarse y usar el discernimiento. Lo decíamos al inicio del programa, ¿esto pone a Dios como centro o esto me pone a mí como centro? Con esas dos premisas básicas podemos discernir qué es de Dios y qué está
Satanás, ¿no? En el fondo, tratando de corrernos de la fe. Tener ese cuidado y ese discernimiento. Gracias a todos. Pasamos ya más de una hora de programa. Les pedimos disculpa por lo extenso, pero es un tema que da para hablar horas. Hemos abordado nada, no hemos abordado nada. Gracias por estar ahí. Los esperamos el próximo martes, en el mismo horario, en esto que es Diálogo entre Hermanos. No tuvimos ni intro, ni vamos a tener cierre, porque estamos en una plataforma nueva. Pero bueno, sabrán aceptarlo, sabrán entenderlo. Le decimos chau, los queremos mucho. Hasta el próximo martes. Chau. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.